Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos aquí desde nuestro Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, iniciando la semana de la auditoría interna para el sector privado y público. Definitivamente vamos a tener una semana cargada de conferencias, no solo teóricas, sino también con una serie de herramientas prácticas que va a ayudar a todos nuestros auditores internos del sector privado y público a que puedan desarrollar de una mejor manera su trabajo. Estamos contentos, honrados que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica haya podido organizar esta actividad donde es transmitida totalmente por Facebook Live. Don Guillermo, buenos días. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Smith Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Y me honra efectivamente estar acá en este Facebook Live y en esta semana de auditoría interna del sector privado y del sector público. Efectivamente esperando de que todo el público en general conozca de las actividades de un contador público autorizado en el rol como auditor interno. Y probablemente algunos digan, ¡ay, no! El auditor interno, viene el auditor interno. No, hombre, eje esencial en los negocios. Nuestro compañero, una primera línea importantísima dentro de las organizaciones y que efectivamente tenemos que reforzar. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es una corporación pública no estatal y que efectivamente está regulada por la ley 1038 y tiene una serie de fines. Dentro de esos fines tenemos tres, Mauricio, de los cuales estaría el primero dentro de la vigilancia de la actividad profesional. Y esa vigilancia, a aquellos que efectivamente los contadores públicos autorizados se dedican al ejercicio independiente de la profesión, ya sea en forma individual o en forma de asociación o compañías. Y de tal manera, Mauricio, ahí el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para que un despacho de contadores públicos autorizados, efectivamente, y la sociedad costarricense lo contrate, ¿a dónde debe de ir? Debe estar afiliado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Visite nuestra página web, ahí podrá encontrar todos los despachos y todos sus contactos para que pueda visualizar cuáles son los despachos autorizados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y también pues todos los contadores públicos autorizados que trabajan en forma independiente. Sí, así que en primera instancia es el primer fin del Colegio de Contadores Públicos, la vigilancia de la actividad profesional. Ahora, y los que efectivamente estamos dentro de una relación de dependencia, ya sea porque realizamos nuestras labores como auditores internos en el sector privado, en el sector público, nuestro código de ética profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica efectivamente también regula dichas actividades. O bien, si efectivamente estoy desarrollándome como contralor, como gerente financiero, como asesor tributario, etcétera, tenemos que efectivamente seguir las regulaciones que están en este código de ética, que es la columna vertebral y recordando 5 pilares fundamentales que nos detalla el cuarto postulado en el Código de Ética, la experiencia como un bastión fundamental y no necesariamente solamente en el tiempo, sino que esta se demuestre que estoy habilitado para poder presentar lo que se me está presentando en esa situación. La transparencia, esa T, ¿verdad? De transparencia en el acróstico de ética que está diciendo que efectivamente nuestras actuaciones, nuestros informes al público en general y donde nos desarrollamos probablemente en este instante en la semana de la auditoría interna, esos informes que aporta nuestros profesionales en contaduría pública a estas empresas son justos y honestos a la actividad. La independencia, eje fundamental. Y ahora con la participación de don Ricardo Araya y de don Carlos Villalobos, que efectivamente arrancan esta semana de la auditoría interna, se van a referir el valor que tiene efectivamente para la auditoría interna el tema de independencia dentro de la organización. La C de credibilidad, efectivamente, esta no puede fallar, no podemos verla alejada tal como está en nuestros pilares fundamentales, porque la suma de la experiencia, la transparencia y esa independencia
le da a ese profesional de que está actuando apropiadamente. Y sin lugar a dudas, la actualización profesional. De tal manera que nosotros hemos querido pertinente la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y la administración a traer y celebrar definitivamente muy emocionados el valor del contador público autorizado en su rol de auditor interno o de auditora interna en el sector privado y en el sector público. Así que disfrutemos cada una de las actividades. Mañana cargadísimo de actividades. Ahí vamos a tener la actualización de las 3 líneas de defensa. El gobierno corporativo público a la luz de la entrada de Costa Rica a la OCDE, el plan de continuidad del negocio ante riesgos globales, el control de calidad en el trabajo del auditor interno. Nótese también que le es alcanzable el control de calidad, una de las líneas que efectivamente para efectos de nuestra profesión es vitalísimo. Lineamientos generales para los análisis hechos presuntamente irregulares, tema fundamental. Los derechos administrativos y el procedimiento de interposición de denuncias, las tendencias que están transformando la auditoría interna y la gestión de riesgos empresariales. Y hoy, definitivamente, 3 actividades. Esta es la de arranque, la transformación digital de la auditoría interna a cargo de don Ricardo Araya y de don Carlos Villalobos. El rol de la auditoría interna en la época de incertidumbre en este momento, de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a tener? Y por supuesto, tenemos que mirar el futuro perfil del auditor interno. De tal manera, don Mauricio, esto está cargadísimo. Don Ricardo y don Carlos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, don Guillermo, don Mauricio. Un gusto poder compartir con ustedes y con toda la audiencia que hoy está conectada a través del Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Pues para nosotros es un gusto y un honor poder compartir con el gremio de colegas un poquito aquí de lo que se está viendo hoy a nivel de tendencias de las auditorías y en lo que las auditorías deberíamos estar hoy haciendo, ¿verdad? También, que es muy importante. Y eje fundamental, porque curiosamente parte de lo que estamos viendo en el país, ¿verdad? El tema de la falta de confianza. Y uno de los pilares fundamentales de la confianza está también rescatada en el rol del auditor interno. Así es. Que en ese ejercicio y hemos estado semanas atrás hablando de esto, en que las entidades, el gobierno costarricense nos tiene que ayudar sobre la reactivación económica, pero el gobierno también dando señas de confianza, y esas señas de confianza las tiene dentro de la organización, principalmente en el sector público, a través de la auditoría interna, juega un papel importantísimo. Entonces, en esto, Ricardo, vamos a aprovechar en este rol y efectivamente celebrando en lugar de un día el auditor interno y la auditora interna, sino vamos a hacer una semana. Así que muchas gracias por haber aceptado, los dejamos para que ustedes efectivamente nos compartan esos conocimientos y a ustedes síganos en las redes, cuenten, no se queden con esto, cuenten a las amistades. Efectivamente están hablando sobre el auditor interno y la auditora interna en el sector público y en el sector privado. Temas interesantísimos. Muchas gracias. Perfecto, bien. Vamos a compartir un poco la presentación que les tenemos para hoy. Así es que ustedes nos avisan cuando lo están mirando. Ahí se ve bien. Ya se ve bien, perfecto, perfecto. Bien, entonces, como les decía Mauricio y les comentaba don Guillermo, la idea de hoy es poder compartir con toda la audiencia que se conecta a este canal, a este medio tecnológico, ¿verdad? Temas relacionados con transformación digital en la auditoría interna, porque en realidad el concepto de transformación digital
Hoy es un tema que tenemos que estar abordando en el día a día y en las labores que realizamos los auditores. La verdad es que la profesión no puede quedarse rezagada en estos momentos. Y bueno, es parte de lo que vamos a comentar en esta hora que tenemos. La idea, ¿verdad? La idea de la sesión es, pues, hacer una parte un poco conversacional, un poco teórica ahí también, ¿verdad? Pero también queremos hacer la práctica. Entonces, al final de la sesión, vamos a ver si la última media hora, ¿verdad? La aprovechamos para mostrar ejemplos prácticos, porque eso es lo más lindo de estos conceptos, ¿verdad? No es que nos vengan a recitar un poco de teoría y cosas que uno puede encontrar en bibliografía, sino es cómo llevar a la práctica eso. Eso es lo más difícil hoy en día, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que don Carlos Villalobos y este servidor, pues, pretendemos realizar hoy. Esta es la agenda que les vamos a tener para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es transformación digital en auditoría. Vamos a hablar un poco de lo que es la auditoría digital, ¿verdad? Cómo se come el tema del concepto de auditoría digital. A veces pensamos que digitalización es llenarnos de herramientas, ¿verdad? Y de software caros y toda la cosa, ¿verdad? Y vamos a ver que eso no necesariamente es así. Cómo se puede abordar un proceso de transformación digital en auditoría y qué se espera también de nosotros los auditores internos en estos procesos de cambio, qué esperan nuestros clientes, nuestras partes interesadas de la labor nuestra. Y al final de cuentas, como les comentaba, vamos a ver un par de ejemplos prácticos de lo que hemos implementado acá en la Auditoría General del Banco Nacional de Costa Rica. Bueno, entrando en materia, ¿verdad? Cuando hablamos de transformación digital, para nadie es un secreto que el entorno de negocios está cambiando y que en este proceso de cambio, pues, las auditorías no nos quedamos fuera de ese impacto que genera el entorno, ¿verdad? Las auditorías internas nos vemos impactados por todos los procesos generadores de cambio que afectan a nuestras organizaciones y como tal, es importante que la auditoría interna tenga esa capacidad de reacción inmediata, porque si la auditoría interna no reacciona de inmediato, se va quedando muy rezagado. Y sobre todo que en los últimos, no sé, en los últimos 10 años, pero sobre todo en los últimos 5 años, la labor de auditoría ha dado giros de 180 grados increíbles, ¿verdad? Entonces, hoy las organizaciones, la administración, las juntas directivas demandan de las auditorías internas una labor mucho más proactiva y una labor de mucho mayor valor hacia la organización que lo que se esperaba en años anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque estos procesos de cambio, en los procesos de cambio, las auditorías internas, pues podemos ser un aliado importante de la organización para sobrellevarlos y para ir guiando estos cambios que son muy necesarios dentro de las organizaciones. Cuando nosotros vemos, digamos, los desafíos de las auditorías internas en estos procesos de cambio, hablamos de nuevas tecnologías. Me indican si van viendo la presentación, si me la van siguiendo. Estamos en desafíos. Tal vez, Mau, si me avisas ahí, si estamos en desafíos, porque yo veo mi presentación. Ok, perfecto, gracias. Cuando nosotros vemos el tema de desafíos, hablamos de nuevas tecnologías y entonces nosotros tenemos que aprender y saber utilizarlas, porque
en el mercado hoy uno encuentra una cantidad importante de tecnologías, ¿verdad? Entonces, hay que saber y discernir, perdón, cuál de esas es la que más se adecua a nuestra organización y a los intereses que andamos buscando. También hablamos de innovación. Y esto es un concepto muy interesante. Hoy tenemos aquí a don Carlos Villalobos, que es el gerente de auditoría de innovación. Y a veces pensamos que innova la industria farmacéutica y que innovan otras industrias, la banca, con una serie de cosas, pero las auditorías también podemos innovar. Y verás qué interesante es eso, porque hay muchos oportunidades para innovar dentro de la labor de la auditoría. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante cómo se pueden llevar a cabo estos procesos. Obviamente, en estos procesos de cambio se requiere que desarrollemos y que estemos abiertos a nuevas habilidades y a nuevos aprendizajes. Tenemos que despojarnos de esquemas mentales del pasado, ¿verdad? Tenemos que, hoy se habla que tenemos que reaprender, ¿verdad? Porque sí, es muy diferente la labor de la auditoría de hoy a como tradicionalmente se hacía. Entonces, bueno, hay que cambiar ahí el mindset, ¿verdad? Hoy es un concepto que se habla mucho, el cambio de mindset. No es otra cosa más que el cambio de mentalidad. Y pues en estos procesos de cambio sí es importante que estemos abiertos a ese aprendizaje y a esas nuevas oportunidades que nos da el entorno. Y bueno, aquí también hablamos de todo lo que es la parte de desarrollar talentos y ambientes colaborativos. La pandemia nos tomó por sorpresa. Hoy la gente está en teletrabajo y la función de auditoría sigue operando. Entonces, pero los muchachos están en sus casas y tienen que trabajar de manera colaborativa, porque el desafío es mucho más grande. Nosotros pues, no estábamos acostumbrados a liderar remotamente y la pandemia viene, nos toma por sorpresa y bueno, tenemos que irnos ajustando a todas esas vicisitudes que nos da el entorno. Entonces es importante todo ese tema de desarrollo de talentos para innovar, ¿verdad? Se necesita mucho de esos ambientes colaborativos entre grupos y que al final de cuentas sumemos todo el conocimiento de negocio que se requiere para generar los aportes de valor que se requieren. Hoy hablamos de auditorías ágiles, ¿verdad? De Agile en auditoría, y todo eso son ambientes colaborativos muy interesantes que la función demanda. Bueno, y tal vez esta panorámica que les muestro acá es algo de los embates que nos ha dado la modernización, ¿verdad? Por ahí tenemos una primera imagen en 1956. Vean la clase de computador que existía en ese año para almacenar 3.75 megabytes, ¿verdad? Venía transportada en un avión y con montacargas para poder bajarla, ¿verdad? Luego ya en los 90 apareció el disco duro, aquel disco de floppies, ¿verdad? Que almacenaban 5 megas y era todo un éxito, ¿verdad? Y ya en el 2015 apareció una tarjeta SD para almacenar 512 gigabytes. O sea, una tarjetita que se transporta así en la billetera, ¿verdad? Y bueno, y hoy estamos hablando de tendencias en donde hablamos de blockchain, hablamos de cloud, hablamos de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, todo el tema de redes sociales, y no por casualidad hoy a través de redes sociales estamos compartiendo con todos ustedes el conocimiento y muchas más cosas, ¿verdad? Se dice que en los últimos 2 años se ha generado más datos de lo que se había generado en toda la historia de la humanidad.
o sea, los datos almacenados que están en servidores, que están en la nube, que están en computadoras, ¿verdad? En los últimos 2 años todo eso ha sido mucho más grande de lo que de ahí hacia atrás se había almacenado. Entonces, también estamos inmersos en un mundo de datos. Y hoy hablamos de que el petróleo son los datos, la información, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué implica todos estos procesos de cambio? Bueno, que tenemos que optimizar lo que es el modelo de negocios, ¿verdad? Entonces hablamos de que tenemos que digitalizar y robotizar la labor de la auditoría a través, por ejemplo, de registros, pasar de registros manuales, ¿verdad? Se pasa de una auditoría manual a una auditoría digital. Ya hoy no existen legajos de auditoría, legajos físicos propiamente. Ya eso quedó en el pasado, ¿verdad? Hoy todo está digital. Entonces, pasar de registros manuales a digitales que permitan generación de bases de datos, desarrollo de robots para desrobotizar al auditor interno, a ese ser humano, ¿verdad? Desrobotizarlo y permitir mayor tiempo para el análisis y la búsqueda de soluciones. Esta parte es lindísima porque acá lo que se ve es un concepto de eficiencia de la auditoría. Cuando nosotros desrobotizamos la labor del auditor, estamos haciendo más económica la labor. Lo que antes nos llevaba 15 días, hoy lo podemos hacer perfectamente en 15 segundos. Y entonces le damos al auditor mayor espacio para todo el tema de análisis. Antes era un 80% carpintería y 20% análisis. Hoy es al revés. Hoy los robots nos generan ese 20% de carpintería y tenemos ese 20% del tiempo para generar análisis. Porque eso es lo más rico de todo esto. Al final de cuentas, la información como tal no se analiza sola. Nosotros somos los seres humanos los que le damos esa interpretación. También aquí hablamos, digamos, de conectar y capturar, ¿verdad? En esta parte hablamos toda la parte de redes sociales, de Internet de las cosas, la parte de sensores que existen en todos los dispositivos, y todo eso lo que nos permite es todo el análisis de información que eso va generando, y que toda esa información debe estar capturada, ya sea en la nube, en servidores, porque eso va generando datos. Y al final de cuentas, esos datos son un insumo sumamente importante dentro del análisis que vayamos a realizar. Que es el siguiente paso, ¿verdad? Hablamos de analizar y el análisis no es más que otra cosa que la interpretación de la información y de los grandes números. Y también ya no solamente de muestras, sino de poblaciones enteras. Y aquí también incluimos lo que es información que está tabulada o no esté tabulada. Hablamos de videos, hablamos de actas, ¿verdad? Que no está su información no está estructurada, entonces nos da una vista y una amplitud todavía. Claro, por supuesto, todo esto hace más desafiante la labor del auditor interno, porque ahora estamos, bueno, inundados de información, entonces tenemos que ver cómo hacemos para que el alcance de nuestras labores no deje cosas importantes por fuera. Y finalmente, tenemos todo lo que es la parte de automatizar. Y esta parte es lindísima. Permite a la auditora liberar procesos operativos a través del uso de la tecnología, concentrarnos en el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para concentrarnos en temas de relevancia y de aportación de valor hacia las organizaciones. Bien. Entonces, ¿qué es una auditoría digital? Y esa es, digamos, la pregunta de los 100 colones, ¿verdad? ¿Qué es una auditoría digital?
Aquí hablamos de que la revolución industrial de la auditoría, ¿verdad? O la revolución que se habla hoy de la era 4.0, ha impactado la profesión de manera importante, ¿verdad? Esto implica cambios en todos los procesos de la auditoría interna, implica también una consolidación con partes interesadas. Aquí hablamos de partes interesadas, poniendo al cliente en el centro, y la automatización de procesos de la generación y generación de nuevas competencias. Vamos a ver, perdón, que aquí se me pasó, listo. Bueno, y toda esta parte implica lo que permite y garantiza es el aporte de valor del auditor interno, que al final de cuentas eso es debe ser el eje central, ¿verdad? Y la razón de ser del auditor interno, la aportación de valor. Hoy un auditor interno que no aporte valor, pues, al final termina siendo un centro de costos para la organización. Y el aporte de valor no lo dice el auditor interno. El aporte de valor lo dice el cliente. Porque eso es un concepto también que a veces caemos en el error. Decimos que aportamos valor, pero ¿quién lo dice? ¿Lo dice el auditor o lo dice el cliente? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿le hemos consultado al cliente si le estamos aportando valor? Bueno, es importante esa parte que se explore dentro de las partes interesadas, ¿verdad? Porque también eso nos da una fuente muy rica de inputs y también de feedback para mejorar la gestión. Y también debemos tener presente, ¿verdad? Que hoy el plan de auditoría debe ser totalmente flexible, acorde a las necesidades de la estrategia del negocio, el apetito del riesgo y la identificación y mitigación de riesgos emergentes. Entonces, hoy la auditoría 4.0 implica todas estas aristas y por supuesto que para eso es importante contar con datos. El gobierno y la calidad de los datos que generen información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, ya en un entorno de auditoría digital, y ya explorando estos conceptos, lo que se viene son los desafíos que nos genera todo esto, ¿verdad? Y aquí, en estos desafíos, las preguntas que nos podemos hacer son, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ya el entorno ya cambió? Las organizaciones están cambiando, pero ¿qué estamos haciendo las auditorías internas para cambiar? ¿En qué nivel estamos? Esas son las grandes preguntas. Ya arrancamos con estos procesos. Ya tenemos visualizado, tenemos esos auditores internos que hoy nos acompañan y que están conectados acá. Ya tienen visualizado o tienen en mente entrar en un proceso de transformación digital de sus auditorías, ¿verdad? Porque la otra pregunta que nos deberíamos estar haciendo es ¿cómo afectará todos estos temas nuestras carreras profesionales para asimilar el cambio de manera exitosa? Nos hemos hecho esas preguntas. Nos hemos hecho la pregunta de cómo será la auditoría de acá a 5 años. ¿Cómo será? ¿Por qué? Porque necesariamente hay que dar un paso al frente y hay que cambiar. Hoy el directorio, los directorios, lo hablaba muy bien don Guillermo al inicio, los directorios están navegando en la incertidumbre y están deseando y están deseosos de que un asesor de alto nivel como el auditor pues les dé una guía. Y para eso, pues obviamente tenemos que pasar en todos estos procesos. Contar con capacidades, con mayor alcance y brindar soluciones en tiempo real, ya que aquellas auditorías que el informe salía 7 meses después de que se iniciaba la auditoría, ya eso no sirve.
punto. O sea, ya hoy hablamos de auditorías en tiempo real y de auditar a la velocidad del riesgo. Ya esos planes anuales de un año no funcionan. ¿Quién iba a tener en mente el tema de la pandemia cuando hicimos nuestros planes anuales? ¿Y quiénes tuvieron que modificar en un 25, en un 60 o hasta en un 80% su plan anual de labores por el efecto de la pandemia? Porque las prioridades cambiaron, porque los riesgos cambiaron. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a todas estas imprevistos que, que el entorno nos viene dando. Pero para eso debemos tener esa capacidad de reacción, esa velocidad para ajustarnos a estos procesos. Si no, el cambio nos va a agarrar como un Mac, ¿verdad? Nos va a atropellar y nos va a revolcar por completo. Y bueno, y yo creo que, ¿verdad? En este tercer punto es muy evidente. Tenemos que empezar ya. Bueno, tuvimos que haber empezado hace 5 años, ¿verdad? Para avanzar al ritmo del negocio. Y si todavía no hemos empezado, pues ahí les queda para reflexión, porque si no hemos empezado, pues nos está tomando un poco tarde el proceso de reacción en estos momentos. Bueno, acá lo que les quería mostrar en esta lámina es muy interesante porque acá lo que uno ve es la evolución de una auditoría interna en un entorno digital, ¿verdad? Primero hablamos de una auditoría tradicional y en una auditoría tradicional es aquella donde estamos con procesos y una cultura tradicional. Entonces acá la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos todavía con esa auditoría tradicional donde la percepción del auditor es la percepción de policía, donde lo que dicen la auditoría es un mal necesario porque no aporta, ¿verdad? Y que por eso al final de cuentas el auditor termina ya relegado en las organizaciones y no le dan los recursos necesarios porque al final de cuentas no hay un aporte de valor en esa gestión. Luego hay una etapa de transición y en esta etapa de transición, ¿verdad? Podemos hablar de las primeras de tanteo, como decimos, ¿verdad? Donde ya empezamos a generar robotización de procesos, recopilación de datos, todo lo que son diseño de pruebas automatizadas, incorporación de todo lo que son prácticas ágiles. Entonces ya aquí se anota o se nota todo lo que es el aporte de valor, ¿verdad? En la labor de la auditoría. Y finalmente tenemos la etapa de la auditoría 4.0, ¿verdad? Donde hay full automatización. Tenemos equipos con competencias analíticas. Hoy va a ser muy importante en la actualidad, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, todo el tema de las competencias del auditor en un entorno 4.0. Y no estamos hablando de que los auditores tengan que ser ingenieros en sistemas o cosas así para que analicen datos, pero sí deben tener un conocimiento en el análisis de datos para que, como hemos hablado, ¿verdad? El uso intensivo de datos hoy es sumamente importante. Nuestras organizaciones tienen datos muy ricos que no se analizan de la manera adecuada y es una oportunidad para que la auditoría entre en estos temas. Hablamos de auditorías predictivas y de una cultura ágil, donde se van sacando trabajos por sprints, se van metiendo metas de corto plazo y ya no son aquellos informes que duraban 7 meses u 8 meses, sino que van saliendo sprints, vamos sacando entregables cada 2 semanas, por decir así. Esta es, digamos, la parte que visualizamos en esta filmina, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad?
también las preguntas ahí para reflexión, ¿verdad? ¿En qué etapa de la auditoría nos estamos encontrando? Ojalá que nosotros estemos muchos, la mayoría, en esta etapa de transición, porque si todavía seguimos haciendo auditoría tradicional, sinceramente, se los digo, ¿verdad? Si seguimos haciendo auditoría tradicional, pues no estamos aportando lo que la organización requiere de nosotros hoy. Entonces, pues, es importante que hagamos ese análisis de dónde estamos. Bueno, y cuando hablamos de auditorías ágiles, que es el concepto actual de auditoría, que no es otra cosa que la misma, o sea, cuando hablamos de auditoría ágil, no estamos cambiando la esencia de la auditoría, no estamos cambiando las normas. En el caso de la auditoría interna, las normas que nos rigen, si somos del sector público, las normas para el ejercicio profesional de la auditoría, y si estamos en un entorno privado, pues una buena referencia es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, el Instituto Global de Auditores Internos, ¿verdad? Entonces, la auditoría ágil no cambia la esencia de la labor de auditoría. Simple y sencillamente es la forma de cómo nos organizamos y cómo vamos dando esos entregables a la organización. En el caso nuestro, bueno, ya aterrizándolo mucho a la labor de nuestra auditoría interna, nosotros desarrollamos mediante procesos ágiles un proyecto de gobernanza corporativa de la junta directiva y de las juntas directivas del Banco Nacional y su conglomerado. Esto fue una solicitud que nos hizo la propia junta directiva, donde le desarrollamos todo el esquema de gobierno del máximo órgano del conglomerado, ¿verdad? Esto las normas lo permiten. Las normas permiten hacer esta labor, porque esto es una labor típica de segunda línea, en el tanto la auditoría durante un periodo no vaya a auditar el proceso, ¿verdad? Sino que sea un tercero independiente. También desarrollamos todo el concepto, un concepto de sinergias entre las 5 auditorías que conforman el conglomerado, ¿verdad? Para estandarizar metodologías, estrategia, estandarizar enfoques. Todo eso va mediante conceptos ágiles, y también ya propiamente en las labores de aseguramiento ya estamos incorporando el concepto de auditoría ágil. Esto es un proyecto que estamos iniciando en este momento con lo que nos resta del plan de labores de este año, en incursionar en metodologías ágiles. Esto es parte, digamos, de todo ese proceso de transformación que tienen las auditorías internas. Y bueno, ¿y qué esperamos? Digamos, ¿qué esperan nuestras partes interesadas de nosotros los auditores? Bueno, esperan, ¿verdad? Que las auditorías estemos liberando a los auditores de tareas rutinarias para hacer actividades de mayor valor, ¿verdad? Lo que hablamos de robotizar la labor de la auditoría. Y aquí, básicamente, lo que les quiero mostrar es lo que a nivel de competencias se requiere de un auditor en un entorno 4.0. Y hoy hablamos, por ejemplo, de aseguramiento, y en aseguramiento y consultoría, bueno, pues todo lo que es el conocimiento del marco internacional, como les comentaba anteriormente, el conocimiento en nuevas metodologías, de ir a la vanguardia en temas tecnológicos, con nuevas herramientas, con mayor desempeño, con una cobertura mucho más amplia, donde ya no se vean muestras pequeñas y no se vean poblaciones, y hoy tenemos unas herramientas muy poderosas que nos ayudan a hacer eso. Todo lo que son las habilidades core, donde hablamos de comunicación, de pensamiento crítico, todo el tema de adaptación sumamente necesario, la parte de colaboración, hablábamos de ambientes colaborativos,
Y muy importante, todo el tema de creatividad e innovación, porque vieras qué interesante, pero el poder que tienen los auditores internos para innovar es increíble. Así es que experimenten esas partes con sus equipos. La importancia del recurso humano en la era de la digitalización no es que el auditor desaparezca. Por ahí se habla mucho de que la profesión de auditoría interna es una de las que está en riesgo hoy con los temas de la digitalización, ¿verdad? Porque obviamente se habla de que el contador y el auditor interno son labores que van a ser robots en un futuro. Es muy probable, pero al final de cuentas el que le pone el conocimiento a esos robots es una persona, es un ser humano. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una transformación de las capacidades del auditor interno. Y ahora el trabajo duro lo van a hacer robots y el trabajo de análisis lo va a hacer el auditor con mucho mayor tiempo para realizarlo, ¿verdad? Entonces es importante que se haga un cambio de mentalidad y que se promueva una cultura digital dentro de las organizaciones y de gestión de cambio de cara a que siempre el enfoque tiene que ser una aportación de valor. Aportación de valor al negocio, ¿verdad? Hablar en el lenguaje del negocio, hablar de los temas que son importantes, no de lo que pasó, ¿verdad? Sino de lo que podría ocurrir y anticiparnos. Entonces, es muy importante también todo ese conocimiento de negocio que el auditor tenga dentro de sus competencias. Y bueno, aquí nos podemos ayudar de auditoría ágil, de ciberseguridad, de todos los temas de auditoría continua, RPAs y Data Analytics. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero entrar en los casos prácticos, ¿verdad? Pero es importante acá nada más dejarles acá en el top of mind, ¿verdad? El cambio de cultura que se requiere, el tema de cambio que se requiere y sobre todo ese cambio de mentalidad. Algunos ejemplos prácticos, ahora los vamos a ver. El Web Services Financiero, un reporte de indicadores financieros y de créditos del Banco Nacional y todo el Web Services Monetario. Todo esto se ha hecho mediante robots. Y aquí, ha habido una economía de recursos increíble. Por ejemplo, en este Web Services Financiero nos llevábamos la labor de un funcionario durante una semana. Hoy esto se hace en 30 segundos. Entonces esas son las oportunidades y esto es lo lindo de la profesión. Las oportunidades que nos da el entorno para modernizarnos y para hacer mucho más eficiente nuestra labor. Y bueno, aquí también tenemos todo lo que hemos hecho con stress testing de indicadores de liquidez, hoy muy importante, ¿verdad? Sobre todo en la banca, una de las mayores preocupaciones que tenía el sector al inicio de la pandemia fue todo el tema de cómo se iba a comportar la liquidez, porque obviamente la banca en general otorgó prórrogas a todas las operaciones de crédito. Entonces eso pues tenía un impacto en la liquidez de las organizaciones y como tal había que llevarle ya no un pulso semanal. Este pulso se lleva casi que minuto a minuto, ¿verdad? Es lo que hablábamos ahora. Esto es casi que en tiempo real la labor que nosotros podamos hacer. Bueno, hemos hecho análisis de impago en el caso de Bene Vehículos, que es un producto que tiene la organización, ¿verdad? Y entonces aquí también hemos explorado un poco con inteligencia artificial en un proyecto de minería de texto, de actas, ¿verdad? Imagínense lo que es, por ejemplo, un acta. Bueno, lo dice acá la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le tardaría a un equipo de auditoría leer y procesar 86 actas de junta directiva de un directorio o un comité? Y si la prueba es recurrente o extendida a otros comités, bueno, ¿cuánto tiempo nos demandaría? Bueno, y eso a través del uso de inteligencia artificial se hace sumamente rápido, se hace sumamente exacto, se hace confiable, seguro, y es una economía increíble, ¿verdad? Y finalmente, vamos acá ya concluyendo, en auditoría continua, que es otro concepto, ¿verdad? Muy importante.
acá, donde hoy, digamos, es un proceso dinámico muy interesante, que hoy tenemos 89 pruebas de auditoría que antes se hacían totalmente a pie en cada uno de los puntos de venta de nuestra organización. O sea, el banco tiene hoy 160 puntos de venta a lo largo y ancho de todo el país. Imagínense lo que es hacer 89 controles aplicados a cada una de esas oficinas. Bueno, antes teníamos equipos que andaban por todo el país haciendo esas pruebas. Hoy lo hacemos desde acá. Y tenemos una economía de recursos fantástico para la organización. Nos permite poder tener un alcance en nuestro plan de labores, en otras labores que antes no le estábamos llegando. Entonces es parte de esos beneficios, ¿verdad? Entonces incrementamos la oportunidad con auditoría continua. Es un proceso que funciona todos los días del año, de las 24 horas, los 7 días de la semana. Uso de datos que abarca la población, no el tema de muestras. Reduce costos. Y bueno, ¿y qué herramientas utilizamos, verdad? Bueno, usamos acá Alesa, usamos R, Microsoft Azure, SQL, IDEA, para que, digamos, IDEA es nuestra herramienta de extracción de datos. Tableau, que es nuestra herramienta para visualizar los datos, porque los extraemos, los procesamos, analizamos, pero los visualizamos de manera bonita. Entonces, eso nos da todavía, la parte visual tiene mucho impacto en cómo se presenta la información. Y aquí les dejo con esta reflexión, ¿verdad? El problema nunca es meterse ideas nuevas e innovadoras en la cabeza, sino es deshacerse de las ideas viejas. Entonces, tenemos que cambiar esos esquemas mentales del pasado y reinventarnos y reaprender de todas estas cosas nuevas que el entorno nos brinda y que son sumamente beneficiosas para nuestra labor de auditoría. Aquí termino. Continúa don Carlos explicándoles la parte práctica, pero antes de que don Carlos inicie, vamos a ver un video de la labor del Colegio de Contadores Públicos. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, desde 1947, atiende las necesidades profesionales de todos sus miembros y se mantiene firme en su afán por el progreso del país. Por estos pasillos han transcurrido más de 7 décadas matriculadas con la seriedad, el compromiso y el buen ejercicio de la contaduría pública costarricense. Y estamos afiliados a organizaciones mundiales que observan las normas profesionales de alta calidad y promover el progreso de la ciencia contable y afines. Los más de 7,000 profesionales que lo conforman conservan su afán por el desarrollo de todos los sectores productivos y de servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Y estamos para acompañar en su trabajo y crecimiento a quienes labran la tierra, a quienes trabajan el ganado, a quienes dependen del mar, a quienes recogen y producen el granito de oro de esta tierra, a quienes tienen la responsabilidad de abastecer un país, a la mujer emprendedora que no se rinde por sus sueños, pero también a los medianos y grandes empresarios, al sector público, turístico, financiero, a las fuertes cadenas productivas y a todos los agentes de la producción nacional. La coyuntura actual y la transformación digital exigen al CPA ser un profesional aún más competente, con altos estándares de formación de clase mundial. Los contadores públicos autorizados somos los únicos profesionales en contaduría que contamos con fe pública. En
Entre los servicios que desempeña un CPA son auditorías externas, preparación o certificación de toda clase de estados financieros y contables, peritajes contables, verificación de transacciones financieras o de libros, auditor interno, docente, consultor, asesor fiscal y financiero, generando credibilidad y confianza en la información financiera. Los CPA nos comprometemos en velar por los principios de experiencia, transparencia, independencia, credibilidad y constante actualización profesional. Si lo hemos hecho durante más de 70 años, ahora más que nunca estamos comprometidos con el desarrollo de su empresa, de su proyecto y del país. Consulte a su CPA o a su firma de contadores públicos autorizados debidamente inscritos, quienes formamos el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional, siempre al servicio de la sociedad nacional e internacional. Bueno, muchas gracias. Después de este muy buen video, vamos a entrar un poco a ver, en lo que el tiempo nos alcance, algunas de las herramientas que hemos desarrollado aquí en auditoría. Vamos a empezar a enseñar un ejemplo de lo que es un indicador de RPA en el que utilizamos un minuto, en la que desarrollamos un RPA para extraer datos externos, ¿verdad? Porque incluso ya en esta época no solamente hay que trabajar con datos propios del banco, de la organización, sino también cómo buscar datos externos que nos puedan enriquecer aún más lo que es todo el proceso de analítica de datos. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, cuánto nos tomaba a nosotros, y me imagino que a muchos de ustedes, poder procesar información de todo el sistema financiero nacional a través de la web service que tiene a disposición a su jefe. En años atrás, lo que se hacía es que varios funcionarios o un funcionario empezaba a entrar a la web, a exportar en modo de Excel los balances y los estados financieros de todas las entidades para poder hacer, por ejemplo, un comparativo, para poder tratar de medir cómo está la entidad nuestra con respecto a nuestros principales competidores. Bueno, desde hace un par de años, nosotros desarrollamos un pequeño robot que va a través de este robot todas las noches, todas las madrugadas, a ingresar al sitio web de la SUGEF y a extraer todo el vaciado de información pública que está disponible en esa entidad. Entonces, ¿qué nos ayuda con toda esta información? Que podemos nosotros ya contar en nuestras bases de datos con esa data y poder hacerlo a través de Tableau, que es lo que ustedes están observando en estos momentos, poder generar nosotros nuestros principales indicadores. Entonces, de una forma muy dinámica, por ejemplo, ustedes pueden ver que acá ya tenemos todo lo que es el vaciado de datos, que incluye bancos privados, cooperativas, o sea, todo lo que está en el sistema financiero. Podemos escoger la entidad. Imagínense que aquí nosotros tenemos información desde el 2005 hasta la fecha, información del periodo actual, del mes de agosto, y nosotros podríamos hacer un comparativo, digamos, de todo lo que son las cuentas y compararnos con otras entidades. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros entonces hacer esto de forma automática? Que podemos generar los balances de una entidad, en este caso del Banco Nacional, pero al mismo tiempo podríamos, ¿por qué no?, comparar la información del balance del banco en una fecha dada con otra entidad, como en este caso, por ejemplo, el Banco de Costa Rica. La misma situación la podríamos hacer, y estos son visualizaciones predefinidas. Lo rico de esto es que el analista de auditoría puede, a través de Tableau, o por qué no a través de Power BI, que son dos herramientas de visualización, acceder a esa base de datos y mostrar la información o la analítica que ellos consideran que sea más pertinente.
Para ahorrar tiempo, lo mismo podemos hacer aquí con los estados de resultados. Podemos hacer una comparación de toda la entidad, por ejemplo, esto es el mes de agosto, de cómo está conformado la estructura del activo total, no solamente de todo el sistema, sino ya, por ejemplo, de cada entidad, en este caso, Banco Nacional, Banco de Costa Rica. Estas entidades, a través de estos tableros, pueden ser seleccionados en esta lista desplegable. Incluso hasta podríamos incluir aquí una cooperativa. ¿Cómo está la composición del crédito? ¿Verdad? ¿Qué tanto, por ejemplo, en el caso del banco, que el 93% de las operaciones están al día? ¿Cuánto está en atraso y cuánto podría estar en cobro judicial? Ver la composición de los portafolios de inversiones, que es el segundo activo productivo más importante a nivel financiero de una entidad. Y hacer lo mismo para el caso del pasivo y el patrimonio. ¿Y por qué no? Digamos, ¿cuánto nos costaría invertir a nosotros en tiempo, poder hacer un comparativo, un benchmarking, por ejemplo, en este caso de activos, que podemos comparar todo el sistema? Aquí está agrupado los principales 5. Sacar solamente, digamos, a una fecha base como diciembre, cuánto es el porcentaje de participación del Banco Nacional en todo el sistema con respecto al activo total y cuánto es con respecto, vamos a actualizar aquí la fecha, con respecto al mes de agosto. Y vean que este cálculo se hace en cuestión de segundos. Imagínense que si alguien nos pidiera por ahí un histórico de la participación del mercado de los últimos 5 años, todo el tiempo que habría que invertir, el sistema acá lo permite hacer, la instalación lo permite hacer de forma automática, y así podemos ver si la participación del banco ha aumentado o no y cuál ha sido el comportamiento del saldo. Eso lo podemos hacer a través de crédito también, podemos hacerlo a través de comportamiento del pasivo, o seleccionar cuentas más específicas como las cuentas corrientes, el comportamiento de cuentas de ahorros y lo que es las captaciones a plazo. Tenemos otro robot que hace algo muy similar, pero digamos en función de los datos que se tienen en el Banco Central. Entonces, lo iba a mostrar, pero para poder ampliar y mostrar otros tipos de proyectos, no lo voy a enseñar, pero la función es exactamente la misma. Todas las noches el robot se programa para ir al sitio público del Banco Central y extraer por ahí todo lo que es las estadísticas monetarias, producción